capítulo 17, libro 1. Este capítulo ya termina el libro 1 de los 7 libros de Santa Gertrudis. Mañana empezaremos con el libro 2, que es el libro que ella misma escribió con su puño y letra y al cual le dedicaremos pues la mayor parte de nuestros análisis y nuestros estudios. Pero terminamos este libro 1 con la creciente familiaridad que tenía Santa Gertrudis con Dios. Es que a veces no recibía visitas de Dios durante cierto tiempo y no por ello ella sentía pena alguna. Un día aprovecha la ocasión para preguntar al Señor por qué sucedía eso. Y le responde el Señor: demasiada cercanía impide a veces a los amigos verse con mayor claridad. Por ejemplo, cuando uno se une con otro, como sucede al besarse o al abrazarse, se obstaculiza el placer de la mirada. Con estas palabras comprendió que en ocasiones la privación de la gracia aumenta mucho el mérito, y al verse privada de la gracia no se deja llevar por la indolencia, aunque encuentre dificultades al obrar. Se puso a pensar Santa Gertrudis por qué la visitaba ahora con su gracia de manera diferente a como lo había hecho anteriormente, y el Señor le añadió: al comienzo te instruí con respuestas para que pudieras comunicar a los demás mi voluntad, y ahora solo te hago sentir mi soplo en espíritu cuando estás en oración, porque sería difícil explicarla a tus sentidos. Como si reuniera las riquezas de mi gracia en mi tesoro, para que cada uno halle en ti lo que busca, a la manera que una esposa conoce todos los secretos de su esposo. Después de haber convivido largo tiempo con él, ha aprendido a conocer sus deseos a través de sus maneras de obrar, y no sería prudente descubrir los secretos del esposo, solo conocidos a través de una recíproca intimidad. Lo mismo había experimentado en cierta manera esta sierva en sí misma, al reconocer que cuando pedía con gran insistencia por alguna causa que se le había encomendado, le era imposible conocer la respuesta del Señor como lo hacía en otro tiempo. Ahora era suficiente sentir en sí la gracia al pedir por una causa, ya que experimentaba la seguridad de la inspiración divina como antes recibía la respuesta del Señor. De la misma manera, si alguien buscaba en ella consejo o consuelo, al instante experimentaba infundírsele la gracia de responder con tal seguridad que estaría dispuesta a aceptar la muerte por la certeza de las palabras pronunciadas, siendo así que no experimentaba antes algo parecido con relación a sus escritos, palabras o pensamientos. Si pedía por alguna causa sobre la que el Señor no le había comunicado nada, aceptaba con gran gozo que la divina sabiduría sea tan inescrutable y tan inseparablemente unida al dulce amor. Esto le confería absoluta seguridad al encomendar a ella todas las cosas, porque le agradaba más que si pudiera conocer todos los arcanos de los secretos de Dios. Comentario. Impresionante, impactante, porque la enseñanza que nos deja esto es inmensamente valiosa, sobre todo para nosotros los que buscamos un camino y una gracia espiritual. Es una enseñanza grande porque nos demuestra que el sentimiento, o lo que nosotros a veces sentimos, experimentamos, que son consuelos divinos a veces muy bellos y que nos llevan a sentirnos muy amados por Dios, no son necesariamente reflejo perfecto de lo que Dios siente por nosotros. Y esto va por dos caminos. El primer camino: no necesariamente una persona que experimenta y que siente mucha gracia y mucho gozo de Dios, y que Dios le da incluso manifestaciones místicas grandes, no quiere decir con ello que la persona sea necesariamente santa. Es más, muchas veces nuestro Señor le da a muchos de sus hijos estos dones y gracias místicas porque justamente la persona las necesita, porque de no tenerlas no tendría fe. Son una especie de, más o menos, un poco lo que le pasaría, por ejemplo, al apóstol Santo Tomás. Yo hasta que no vea no crea, y cuando vio creyó. No es como muchos otros que ven y no creen. No, al menos vio y creyó, y vaya que sí creyó, porque ustedes saben que el apóstol Santo Tomás tuvo una vida de apostolado bellísima y tuvo un martirio muy, muy, muy fuerte. Pero
Al punto con Santa Gertrudis es que ella nos demuestra que con estas actitudes y con estos coloquios de nuestro Señor, que no todo el que tiene experiencias místicas es un santo. Asimismo, no necesariamente esas experiencias místicas son obligatoriamente necesarias para nosotros avanzar en la vida espiritual. Una persona puede tener esas experiencias, ser santa, tener esas experiencias y no ser santa, o ser santa y no tener esas experiencias, o tenerlas muy esporádicamente. Por ello nosotros, por ejemplo, cuando oramos, si nosotros oramos porque nos sentimos bien, pues nosotros no hemos entendido en qué consiste la oración. Porque nosotros no oramos para sentirnos bien, para sentir y entonces el día en que no sintamos, ¿qué pasó? ¿No se oró? Pero claro que se oró, porque nosotros oramos para darle gloria al Señor, para pedirle algo, para alabarlo, para adorarle, para darle gracias. Entonces, el día en que no sintamos nada, pues igual seguimos fieles, ¿cierto? Esto le pasa mucho, por ejemplo, a las personas que rezan el Santo Rosario. Es que yo conozco el caso de una persona que rezó 6 meses, incluso un poco más, pero pongámosle 6 meses, el Santo Rosario todos los días, sin sentir absolutamente nada. ¿Ustedes se imaginan lo terrible que es para una persona rezar el Santo Rosario sin sentir nada? Pero esa persona perseveró, y por varios meses esa persona no sintió nada, hasta que un día después nuestro Señor premia la fidelidad. Y esa persona fue fiel a rezar el Santo Rosario, y la Virgen Santísima le concedió una gracia impactante. No la comparto porque pues no tengo la autorización de esa persona para hacerlo, pero la gracia que Nuestra Señora le concedió a esa persona al haber permanecido fiel en el Santo Rosario es algo que solo los grandes santos han recibido. ¿Por qué? Por la fidelidad. Entonces, ¿qué nos deja este capítulo? Que Santa Gertrudis creció tanto en familiarizarse con Dios, que ella incluso llegó a comprender que cuando no sentía nada, que cuando no sentía al Señor, también lo aceptaba con el mismo gozo, aunque en medio de las dificultades que ello conlleva, lo aceptaba con el mismo gozo que cuando recibía esas experiencias místicas, porque sabía que no necesariamente el no sentir a Dios quería decir que Dios estaba lejos, ni nada de eso. Al contrario, ella entendía que en esos momentos que aparentemente son de sequedad, pero que no lo son, el Señor estaba también y le estaba dando con ello gracia y enseñanza. Dice acá, al punto de que Santa Gertrudis aceptó con gozo todo lo que la sabiduría divina le confería, así ella no entendiera bien por qué o cómo, pero lo aceptaba. Y ese aceptar la voluntad de Dios, ese aceptar que a veces Dios se hace manifiesto y a veces no, aunque cuando no es que no sea manifiesto, sino que nos está manifestando en esa sequía o en ese no hacerse sentir, ahí también está Dios. Cuando ella empezó a aceptar eso, dice acá que vivió completamente unida al dulce amor del Señor. Realmente, como les digo, esto es una espiritualidad muy alta, y Dios quiera en su divina misericordia tener a bien enseñarnos a que no siempre debemos sentir lo máximo y vivirlo, porque incluso en esos momentos en los que no sintamos nada, permanecemos fieles y alegres como Santa Gertrudis, porque sabemos que esa sequía también viene de Dios y también le da gloria siempre y cuando nosotros lo aceptemos con amor y por amor. Qué grandes enseñanzas nos ha dejado este libro 1, hermanos, y nos quedan todavía 6 libros más por seguir leyendo de esta colosa de la espiritualidad, de esta mujer que vivió toda llena de Jesús, llena de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima, Santa Gertrudis, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. San José, ruega por nosotros. Salve María.